Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el comienzo de esta primera emisión del noticiero de Televen. En esta oportunidad, pues vamos a transitar en breve por la agenda del martes 24 de enero. Un día después de lo que fue un centro de atención fundamental como fueron las movilizaciones, ¿no? Tanto del gobierno como de la oposición. La que focalizó el interés mayor fue el de la oposición por una serie de contratiempos que se presentaron desde tempranas horas de la mañana, con cierres de vías, cierres de las estaciones del metro de Caracas. Y en el interior del país, pues también hubo movilizaciones. Solamente se presentaron dos episodios difíciles, uno en Valencia, en la capital del estado Carabobo, donde hubo bombas lacrimógenas y enfrentamientos con la policía. Y también en el estado Táchira, en San Cristóbal, donde también se presentaron problemas entre opositores y la policía del estado, ¿no? En Mérida hubo un incidente particular con la quema de una unidad del transporte colectivo. Todo en términos generales, el resto del país marchó bien. En Maracaibo hubo movilización de dos grupos opositores, porque un grupo formado por el exgobernador Rosales, la alcaldesa Evelyn de Rosales, y otros dirigentes políticos de Un Nuevo Tiempo, de Avanzada Progresista, de Acción Democrática y de otras organizaciones marcharon por un lado, y Primera Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela y otras organizaciones marcharon por el otro. Es decir, se evidenció disparidad o diferencia de criterios. En todo caso, bueno, en el escenario fundamental como lo fue la capital de la República, el rector Luis Emilio Rondón, como en anterior oportunidad, se trasladó hasta la Avenida Libertador, que fue el sitio donde pues pudo llegar la marcha opositora, y allí los líderes de la oposición política, integrantes de la Mesa de la Unidad, entregaron pues un documento, ¿no? El que se aprobó a nivel de la Asamblea Nacional, donde se realiza una exhortación para que se establezca un cronograma electoral frente a las elecciones pendientes. Allí finalizó el acto, no hubo mayores palabras, sino declaraciones a los medios de comunicación social, donde se repitió incluso la posibilidad de renunciar los diputados a sus cargos y medirse nuevamente de ser necesario. Bueno, el oficialismo pues hizo una marcha desde el Cementerio General del Sur, yendo por diferentes avenidas del municipio de Libertador hasta llegar al Panteón Nacional, donde se exaltó la figura del fallecido líder político de la izquierda, fallecido en 1966, Fabricio Ojeda. Se ofrecieron palabras, se hizo recuerdo de su actividad política en su momento y en su circunstancia, y bueno, y se colocaron los restos de este importante dirigente político que fue miembro de la Junta Patriótica, en aquel momento integrante del Partido Unión Republicana Democrática, URD. Bueno, esto en términos generales, ¿no? Y fueron discursos, en fin, y en términos, como se esperaba, transitó esta actividad sin mayores contratiempos. Pero frente a esto, hay dos temas que tienen que ver con lo internacional, pero vinculan a Venezuela. Uno es una declaración que ofreció muy corta, breve, en la Universidad de Salamanca, de uno de los facilitadores, Rodríguez Zapatero, el ex jefe de gobierno de España. Él dijo allí que había diferencias insalvables entre el gobierno y la oposición, al margen de señalar adicionalmente que, bueno, que él apuesta al diálogo entre los dos factores en conflicto para lograr acuerdos y enfrentar problemas. Por cierto, el documento de los facilitadores, hay algunos partidos que ya anunciaron que no lo van a firmar, hay desacuerdos internos y todo se va a lograr es por consenso. Y el otro elemento importante, de atención, porque esto seguramente va a provocar la respuesta de la Cancillería venezolana, es el pronunciamiento del señor Rex Tillerson, quien es el nominado por Trump como nuevo secretario de Estado. Él, en su comparecencia ante el Congreso de su país, ustedes saben que ellos tienen un procedimiento donde los nominados a ser lo que llamamos acá ministros y ya secretarios tienen que pasar por esa instancia, y se le hace una serie de preguntas, y habló del caso venezolano y apuesta por un gobierno de transición que busque, dijo, el rescate de la democracia en Venezuela, y que trabajará en ello junto con otros gobiernos como el de Brasil, Argentina, así otros también de la América Latina, para lograrlo, como también con la Organización de Estados Americanos. Digo que esto va a provocar sin duda alguna una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Pero hay más, como siempre decimos, en esta primera emisión. Vamos entonces también a presentar nuestros titulares, la portada, que sirve de apoyo a lo que con precedencia habíamos presentado a todos ustedes. Comencemos entonces. Bueno, precisamente el último tema, ¿no? El nominado a secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que urge lograr una estrecha cooperación para buscar una transición negociada a un gobierno democrático en Venezuela. La oposición venezolana no pudo finalizar su movilización en la capital hasta la sede del CNE, exigiendo fechas para próximas elecciones. En Venezuela, lo que hablamos, hay diferencias insalvables, así lo aseguró el facilitador del diálogo en nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero. Tema internacional. Bueno, Trump anunció que Estados Unidos, ha habido confusión en dos acuerdos. Anunció ayer que se retiraba del acuerdo transpacífico que agrupa a 11 naciones. Hubo alguna especulación sobre que iba a anunciar también el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Eso no ocurrió, pero es muy probable, y lo había anunciado en su campaña electoral y posteriormente ya que asumió la presidencia, que va a reunirse con el presidente de México y con el primer ministro de Canadá para renegociar y discutir los términos de ese acuerdo. Vamos a la entrevista. En el segmento conversaremos con el coordinador electoral de la MUD, en este caso el representante ante el CNE, Vicente Bello, y al culminar Arte y Espectáculos, Paris Jackson debuta como modelo, la hija de Michael Jackson, de la mano de Chanel. De inmediato, los titulares de la prensa nacional, regional, la prensa internacional, los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Así que Cruzmila y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Wow, ¿cómo estuvo todo? Los veo muy sonrientes. Bueno, no. Comentarios Sobre Jocosos, estos avatares jocosos de moda. la vida particular de cada quien. sí, señor. Mira que París consiguió chambita. Ah, sí, Paris Jackson. Nada. Por cierto, una cosa adicional, ayer en el béisbol se suspendió por un problema que hubo con los aficionados del estado Zulia, el juego que estaba en el 10º inning empatado 7-7, así que no sabemos qué va a decir la liga sobre esa final, ¿no? Y este partido, la final del béisbol Bueno, profesional. ya el Meridiano adelanta que la liga dice que se va a jugar hoy en la ciudad de Maracaibo. Terminar ese partido y luego seguir con el otro. Sí. Y de hecho, el nombre del manager de los Cardenales fue tendencia el día de ayer. Los seguidores de las Águilas del Zulia señalaban que había sido una actitud cobarde de parte del equipo el haberse retirado del juego, del encuentro. Bueno, que también hay un poquito de orden y disciplina. Si cada vez que tú estás en una situación, a lo mejor entusiasmado por los vapores del alcohol y generas una situación de conflicto en un estadio que debe ser un sitio para las emociones y no para la pelea, oye, ¿qué van a hacer? Empiezan a tirarle objetos a los jugadores de los Cardenales, ¿qué van a hacer? Sí, bueno, un comportamiento que no es nada deportivo. Para nada. Sí. Ahí ocurrió el día de ayer, ya veremos qué termina pasando el día de hoy con este juego que quedó empatado 7-7 y fue suspendido por estas razones que estamos conversando. Bueno, vamos Menos mal que no fueron los de La Guaira. Pues. Ah, menos mal, sí. Sí, menos mal. Esos son, mira, candela. Un poco agresivos. Sí. Vamos con los titulares de la prensa nacional. Mejor. Bueno, comenzamos con la portada del Universal. Temas económicos se abordan como la noticia más destacada para el día de hoy. Lo hacemos con lo siguiente. El gasto del gobierno disminuyó 30,8% durante el año pasado. La firma Torino Capital asegura que el gasto ha seguido contrayéndose durante enero del año que está transcurriendo. También se reseña, por supuesto, lo que tiene que ver con la actividad de calle el día de ayer. Gobierno y oposición en marchas separadas del 23 de enero. El chavismo copó el centro de la ciudad para inhumar los restos de Fabricio Ojeda en el Panteón Nacional en un acto solemne. Mientras tanto, la oposición marchó desde el Parque del Este hasta la Avenida Libertador. El presidente Nicolás Maduro señaló que Ojeda encarnó el espíritu del 23 de enero. En todo el país, la Mesa de la Unidad realizó concentraciones de sus partidarios que intentaron llegar al Consejo Nacional Electoral.
Otra de las informaciones que les vamos a mencionar, que están presentes en esta primera página, es que los economistas piden al Banco Central de Venezuela diseño de políticas antiinflacionarias. ¿Quiénes son estos economistas? Tony Bosa, Ramiro Molina y José Guerra coinciden en la necesidad de que el Banco Central de Venezuela diseñe estas políticas que permitan abatir la inflación en el país. Y en materia internacional, Trump retira a Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Cooperación. El mandatario firmó en la oficina oval una orden con la que oficializa la salida de Estados Unidos del bloque de 12 países. Anunció que renegociará el Pacto de Libre Comercio con Canadá y México. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Nacional. Debemos arrancarle el poder a quienes impiden elecciones. Son declaraciones que corresponden al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien dijo que de ser necesario pondrían los cargos a la orden para que se realicen elecciones generales. En esta misma nota se reseña que en Maracaibo hubo 2 puntos de concentración y se evidenció la fractura de la oposición en la región. En Carabobo los manifestantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigones frente a la sede cerrada del CNE. Y en San Cristóbal, la Policía Nacional Bolivariana y Politáchira acordonaron el CNE regional y repelieron a los manifestantes con perdigones y con lacrimógenas. Pasamos a otro tema. Consumo anual de carne cayó de 23 kilogramos por persona a apenas 7 kilos. En el 2016, los venezolanos debieron haber consumido 30 millones de reses, pero solo se contabilizaron 9,2 millones, 2/3 menos de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. También seguimos con este tema vinculado a lo que son los productos de la cesta básica y alimentos. Dice, no hay 61 artículos de cuidado personal. 544.990 bolívares se necesitaron en diciembre para que una familia de 5 miembros pudiera comprar la cesta alimentaria. El incremento con respecto al año 2015 fue de 482,3%. Esto lo suministra el Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros, el CENDAS. Y bueno, cambiamos de tema porque también nos informa el diario El Nacional que las bajas temperaturas seguirán hasta el mes de marzo. Los médicos alertan sobre el aumento de cuadros nasales y pulmonares que pueden afectar la salud de los venezolanos. Bueno, a protegerse de este frío. Tenemos también la portada de BEA para el día de hoy. Ellos destacan la actividad del oficialismo en esta jornada del 23 de enero. Fabricio Ojeda reposa en el Panteón Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, quien encabezó este lunes los actos en el Panteón Nacional de Caracas para rendir honores al periodista Fabricio Ojeda, líder de la resistencia a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, felicitó al pueblo venezolano por el fervor con el que lo acompañaron. También se destaca pues que en materia internacional, lo mencionábamos, Donald Trump retira a Estados Unidos del del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Y en el sentido superior tenemos lo siguiente: Capriles arremete contra la carnetización. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ante la exitosa incorporación del pueblo para adquirir su carné de la patria, dice la nota, no le quedó sino acusar que la tarea que implica un notable mejoramiento para la organización del pueblo es un censo del PSUV. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Mandan al más allá a secuaces del temible Coqui. Esto tiene que ver con un enfrentamiento que hubo en la cota 905. 150 efectivos cercaron esta zona y allí, dieron muerte a los secuaces de este señor que lleva por nombre Carlos Rebete, el líder de una banda que roba, secuestra y trafica drogas. También se señala en esta portada las 2 concentraciones que hubo el día de ayer. Por un lado, grupos rojitos llevaron a Fabricio Ojeda al Panteón, un acto en el que participó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y por el otro vemos la otra gráfica que la titulan La decepción pasa factura. En comparación con septiembre, la concurrencia a la marcha para exigir comicios fue de regular hacia abajo. La oposición entregó un documento al rector Rondón porque, para variar, no los dejaron pasar de Plaza Venezuela. Gremios avalan el frenazo al nuevo plan de estudio. Diversos actores en materia educativa habían advertido que el currículum implantado en fase piloto tenía fallas de contenido y era inviable operativamente.
Bueno, en últimas noticias tenemos destacada la actividad del oficialismo para el día de ayer, por lo menos en lo que corresponde a su portada. Ellos lo titulan pues mencionando que le rindieron homenaje a Fabricio Ojeda. El presidente Maduro le otorgó Orden Libertadores en su primera clase. También pues dice que debemos seguir el ejemplo del 23 de enero y ser una sola patria. Una información preocupante también pues se hace presente en esta primera página. Nos habla del cáncer, sigue siendo la principal causa de muertes en nuestro país, esto según la Sociedad Anticancerosa. Anualmente hay más de 25.000 fallecidos, la incidencia de la enfermedad podría incrementarse 11,3% según el director de la Clínica de Prevención. Y en materia internacional también se menciona que Trump desmonta acuerdos comerciales. Vamos a revisar información deportiva, ya habíamos adelantado algo. Está en suspenso el juego de los Cardenales contra las Águilas del Zulia por decisión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ante hechos violentos y el retiro de peloteros de Cardenales. El tercer juego de la final se completará el día de hoy en la ciudad de Maracaibo. Está igualado a 7 y con las Águilas al bate. De hecho, más abajo vemos los juegos para hoy y nos señalan que a las 5:30 de la tarde va a ser la reanudación de este tercer juego y a las 7 de la noche se jugaría el cuarto juego de la final. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa para traerles en la próxima parte la lectura de la prensa regional e internacional, también la información del tiempo y el tráfico. Ya venimos. Vamos a revisar información que llega a través de los periódicos de circulación regional y vamos a comenzar en el estado Monagas con la portada del diario La Verdad. Nos dice que la UDO y la UPEL se irán a paro este miércoles. También tenemos el Clarín de Aragua, pues habla de información de sucesos, abatido trío robacarros, enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana. La portada del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón, nos señala que a bolívares 544.990,78 llegó la canasta básica familiar. Tenemos también noticias del TUI del estado Miranda. Policía Llave recuperó vehículos y detuvo a quincuagenario por robo. El diario, titular principal, rector del Consejo Nacional Electoral, recibió documento de la Mesa de la Unidad Democrática. Tenemos también el metropolitano de Anzoátegui. La información más destacada es la siguiente: sacuden ventas ambulantes cercanas a colegios privados. La Asociación Regional refuerza medidas de seguridad en 25 instituciones afiliadas. Revisamos la portada de la agencia carabobeña de noticias. Allí nos tienen información que dice: la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo rechaza llamados a paros universitarios. Esto lo dice el presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta casa de estudio, Iván Uzcategui. Él aseguró que mientras permanezca al frente de la dirigencia estudiantil rechazará los llamados a paro en el recinto que a su juicio no benefician al sector. Y en nuestra revisión regional también tenemos presente el diario La Hora, que circula en Nueva Esparta. Aquí nos habla que AD no firmará el acuerdo de diálogo oposición-gobierno y también, pues con la gráfica, acompañan la siguiente información. MUD entregó documento ante el CNE de la Asunción. Bueno, ya están listos nuestros corresponsales para hacer este contacto en directo con las regiones. Adelante. Sí, muy buenos días. Hacemos este contacto desde la isla de Margarita informándoles que a raíz de las lluvias registradas en las últimas horas en la entidad, 5 municipios se presentaron con afectaciones, por lo que la Dirección Regional de Protección Civil realiza un monitoreo constante por las zonas vulnerables. Asimismo, el director regional de este organismo de rescate recomienda a las personas a no intentar cruzar la crecida de las quebradas y ríos sin personas especializadas para evitar ser arrastrados por las corrientes del mismo. Recomienda también hacer un llamado al sistema de atención inmediata VEN 911 en caso de presentarse cualquier emergencia. El contacto lo hacemos desde el sector Brisas del Valle en San Juan de los Morros, donde los habitantes denuncian que desde hace 2 semanas no cuentan con el servicio de aseo urbano. Esto, por supuesto, está generando malos olores y temen que esto también dé paso a lo que tiene que ver una generación de enfermedades. Es por ello que piden a las autoridades solventar lo antes posible la problemática.
al menos el 45% de las unidades de transporte público están paralizadas por la falta de autopartes. La situación empeora con la mala vialidad que daña las pocas unidades que están en circulación. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión internacional con La Nación, que circula en Argentina. Nos habla de pues las primeras acciones de gobierno de Donald Trump. Acelera su plan proteccionista y las medidas ya impactan en la Argentina. La portada del diario El Espectador de Colombia nos trae una gráfica en la que aparece el presidente de esa nación con el presidente francés, François Hollande, y se señala que el día de hoy el presidente francés va a visitar la zona que va a ser utilizada para que las FARC entreguen sus armas. Tenemos a continuación la prensa de Honduras. También se habla de la gestión del recién juramentado presidente estadounidense Donald Trump. El drama de los indocumentados en Estados Unidos, delincuentes, los primeros que deportará Trump, también corren riesgo de ser deportados los que se quedaron en Estados Unidos después que vencieron sus visas, informó la Casa Blanca. La portada del diario ABC que circula en España nos refiere a lo siguiente: la presión hispana refrena el afán de Trump por censurar el español. La Casa Blanca alega que su sitio web en castellano se ha suprimido porque está en construcción. El presidente inicia el desmantelamiento de los grandes acuerdos comerciales con el exterior. Vamos a revisar ahora cables internacionales y hay uno vinculado con este tema. Fíjense que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, enfatizó que en las negociaciones con Donald Trump no habrá ni confrontación ni sumisión y adelantó que su gobierno buscará en otras latitudes nuevos socios comerciales. También nos señalan lo siguiente: autoridades de salud en Los Ángeles, Estados Unidos, reportaron un brote de sarampión que atacó al menos a 18 personas. Señalaron que la mayoría de los afectados no estaba vacunada. Vamos a revisar lo que es noticia hasta ahora para nuestra página web www.televen.com. Fondo Monetario Internacional, crecimiento económico latinoamericano disminuirá en el año 2017. Refiere la nota que la estadística es producto de la incertidumbre en los posibles cambios en la política comercial y migratoria de los Estados Unidos. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Lloviznas y lluvias dispersas se van a presentar el día de hoy sobre los estados Bolívar y también Amazonas. Revisando en detalle, tenemos Coro para hoy con poca nubosidad, una temperatura entre 23 y 33 grados centígrados. Mérida también con cielos bastante despejados. La temperatura se moverá en un rango entre 15 y 27 grados centígrados. Y vamos a cerrar con San Juan de los Morros. También muy poca nubosidad para el día de hoy. El registro mínimo pudiera alcanzar los 22 grados y máximo en 32 grados centígrados. Por lo pronto, aquí en la capital tenemos una temperatura de 18 grados centígrados para este momento. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tráfico y otros tweets interesantes para el día de hoy. Comenzamos con información que nos llega del estado Carabobo, exactamente de la ciudad de Valencia. Nos dicen que hay retención en el viaducto de la Cabrera sin sentido hacia esta ciudad. Valencia, hay un accidente luego de las banderas, piden precaución. No hay paso hacia los túneles por trabajos de asfaltado. Esto es en la Valle Coche, la Gran Mariscal de Ayacucho. Precaución porque hay un caucho dentro del túnel, canal lento, sentido hacia la ciudad de Caracas. La Caracas-La Guaira, sin novedad, carretera vieja libre. También nos señalan que el distribuidor metropolitano está libre a la Fajardo y a Macro y también en la Cota 1000. Bueno, sus mensajes que empiezan a llegar. Amelia, que nos envía estas hamburguesitas. Por acá hay un desayuno bien resuelto que lo manda Dani David Enríquez. Omaira Zambrano nos saluda también en la mañana de hoy. Lo hace igual Erasmo Marcano. Luis Isaías Montoya, quien tenía a su hija de cumpleaños el día de ayer. Bueno, felicitaciones para ella. Y también nos dicen por acá, buen día, felicito la imparcialidad y profesionalismo que cada mañana el equipo de Noticias Televen llega a nuestros hogares. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Así es.
Mira, vale, está como bajando la incidencia de la arepita en los mensajes, ¿no te parece, Carlos? Bueno, La arepa se ha puesto como cuadrada. Debe haber alguna razón. ¿Cuál crees tú? ¿Qué adivinas? Está como fácil. Sí. No, sí. Bueno, vamos a entrar en detalles, pero esta vez sobre el resto de las informaciones, no sobre la arepa. Lo que desarrollaremos en breve en esta primera emisión del Noticiero de Televen, por supuesto, todo lo vinculado a las movilizaciones de ayer, tanto del gobierno como de la oposición, lo que dijeron los líderes de ambos bandos, de ambos sectores en este caso. Hay algo importante allí, esto va a provocar, decíamos al comienzo, una respuesta seguramente de la Cancillería venezolana por lo que dijo el secretario de Estado nominado Rex Tillerson sobre la necesidad de buscar un gobierno de transición y rescatar la democracia en Venezuela. Rodríguez Zapatero ofreció declaraciones en España, breves pero muy concisas, sobre distancias insalvables entre el gobierno y la oposición a propósito de las ganas de que se reanude para muchos este diálogo, para otros sencillamente ya no es posible. En el tema internacional, Trump retiró a su país del acuerdo transpacífico que involucra a 11 naciones. En el segmento de entrevista conversaremos con Vicente Bello, quien es el representante de la MUT ante el Consejo Nacional Electoral. Y al final, arte y espectáculos. Al modelaje va la hija de Michael Jackson de la mano de Chanel. Muy buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo amanece? Buenos días, mi querida Gaudí Peroso. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Saludamos hasta ahora a nuestra intérprete de señas, Mariana González, y a toda la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Estas son las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó la orden post-mortem Libertadores en su primera clase al periodista Fabricio Ojeda. Los restos del periodista fueron trasladados desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional. En el trayecto fueron instaladas varias tarimas en donde le rindieron diferentes homenajes. Representantes del gobierno acompañaron la movilización, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, el vicepresidente para el Socialismo Territorial, Aristo Uristuris, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Fabricio Ojeda hoy ha entrado al Panteón Nacional por sus propios méritos como patriota, como luchador, como joven eterno. A la juventud que dice no me importa la política, a la política sí le importas tú, joven. Aquel hombre del pueblo, aquella mujer que dice no me importa la política, yo le digo la política sí le importas tú. Sobre todo la política burguesa y la política de la derecha. Le importa que no te interese ni la historia ni el poder. Para quitarte la historia, para quitarte el poder. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla en sus peores capítulos, los más trágicos. Entre tanto, el primer mandatario nacional anunció una movilización para el próximo 1 de febrero con el fin de conmemorar los 200 años del natalicio del general Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, que en los próximos días el niño Ezequiel cumple 200 años, el 1 de febrero. Y haremos un desfile cívico-militar con la fuerza popular de nuestro pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para celebrar por lo más alto los 200 años del nacimiento del niño Ezequiel Zamora, de ese gran libertador también, el general del pueblo soberano. Durante la ceremonia estuvieron presentes la hermana y el nieto de Ojeda, quienes recibieron una réplica del sable del prócer de la Independencia, Rafael Urdaneta. También participó el periodista José Vicente Rangel en el acto, quien aseguró que Ojeda fue el estratega de la victoria popular del 23 de enero. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que urge lograr una estrecha cooperación con países del hemisferio. Esto para buscar una transición negociada a un gobierno democrático en Venezuela. Señaló que es necesario seguir denunciando las prácticas antidemocráticas. Resaltó que al final se reconstruirán las instituciones políticas encabezadas por defensores de la democracia y de los derechos humanos. Dijo que esto allanará el camino para las reformas que pondrán a Venezuela en la vía de la recuperación económica. Y la oposición venezolana no pudo finalizar la movilización hasta la sede del CNE. Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana impidió su paso en la avenida Libertador. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, aseguró que el cronograma de las elecciones regionales fue incluido en la agenda para el próximo directorio.
La semana pasada estoy haciendo esfuerzos en el seno del Consejo Nacional Electoral para que discutamos a la brevedad con el punto de vista de los tiempos que señala la Constitución. En estos momentos es inocultable una crisis política que tiene el país, con lo cual es importante que las instituciones den respuesta efectiva a los ciudadanos. Manifestaciones como esta, pacíficas, corresponde entonces a las instituciones hacerse presente, escuchar al ciudadano, tramitar todos sus petitorios y dar respuesta oportuna. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, inició la conversación con el rector Rondón. Además, le entregó un documento que, entre otras cosas, pide el cronograma electoral para las elecciones correspondientes a este 2017. El diputado insistió que el Parlamento está dispuesto a someterse a elecciones nuevamente. Estamos solicitando que la única manera de lograr el cambio en el país es a través del voto, con unas elecciones nacionales. La misma Asamblea Nacional está dispuesta a poner su cargo a la orden para ir a una elección nacional. Pero es increíble que en este momento no haya fórmula de que el CNE fije la fecha. Usted como rector le hacemos entrega de este acuerdo y solicitamos que ponga todo el empeño que tenga que poner para que esa demanda, que es un derecho que está en la Constitución, se materialice este año. Por otra parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que en los próximos días enviará una carta al CNE en reclamo por la suspensión del referendo revocatorio. Informó que las rutas de las próximas movilizaciones de la oposición no serán reveladas debido a los obstáculos que, según él, les coloca el gobierno nacional. Yo lamento mucho, agradezco, Luis Emilio, pero ustedes saben que el deber ser es que nosotros llegáramos a la puerta del Consejo Nacional Electoral a hacer la entrega, como tiene derecho cualquier venezolano, a hacer una petición al Poder Electoral. Yo le agradezco su gesto, pero se lo digo no en tono de amenaza. Será la última vez que nosotros lleguemos hasta acá y que, Luis Emilio, tú tengas que trasladarte para entregar una carta. Respecto a la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, el gobernador Enrique Capriles aseguró que vienen cambios importantes en la coalición opositora. Sin embargo, no ofreció mayores detalles. Harley Monseguilemán, Televen. La reclusión del diputado Gilbert Caro también fue un punto abordado en la concentración de Parque del Este. Se rechazó la divulgación de imágenes del parlamentario por parte de la ministra Iris Varela. Iris Varela entonces da una prueba de vida del secuestrado, una prueba de vida además tratando de humillar al pueblo de Venezuela, tratando de humillar lo que es la inmunidad parlamentaria y lo que son los derechos, no solamente del pueblo de Venezuela, del debido proceso, del presentarlo oportunamente dentro de las 48 horas, como dice el COP venezolano. Le exijo, en primer lugar, que no irrespete la dignidad de los seres humanos. Usted dice que está bien, a mí no me consta. A mí no me consta que Gilbert esté bien. Por eso le exijo como parlamentario, como ciudadano, como presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios que me permita entrar. Porque igualito voy a ir hasta la 26 de julio. Entonces no genere conflicto. Durante la marcha de este 23 de enero, la Mesa de la Unidad Democrática informó que está debatiendo la nueva propuesta de los mediadores para la reactivación del diálogo, la cual fue presentada por UNASUR y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. La oposición y la MUD no han tomado ninguna decisión, entregaron un documento, los miembros de UNASUR y el nuncio se está revisando. Cuando se tengan las conclusiones de eso y después una discusión que se va a dar y que se está dando, se va a decir lo que contiene ese documento y también lo que nosotros proponemos. Lo que nosotros proponemos es absolutamente los mismos elementos que hemos dicho siempre: elecciones en Venezuela, libertad para los presos políticos, que se elimine el absurdo del desacato para la Asamblea Nacional. Al respecto, dirigentes del partido Puente instaron al diálogo para buscar una salida consensuada. Que ese diálogo vaya más allá de los sectores políticos, que se incorpore al diálogo al empresariado, a los trabajadores, a los medios de comunicación social, a la sociedad civil. Diálogo y entendimiento y voto para superar las diferencias dentro del marco constitucional. Desde el sector estudiantil se aseguró que el diálogo no tendrá futuro si no se cumplen los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo. Mardoley Prin, Televen. En Venezuela hay diferencias insalvables, así lo aseguró el mediador del diálogo en nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno español afirmó que la política debe ganar durante las conversaciones entre el gobierno y la oposición para que de esa manera se puedan superar las diferencias tan tensas que existen. La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional discutirá la reapertura del consulado de Venezuela en Miami. Que tiene
casi 1,5 millones de venezolanos que viven allá, que no han podido sacar su documento de identidad porque no tienen un consulado, porque el gobierno entiende que el que está fuera de la patria... Bien, conversemos con Vicente Bello. Vicente, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y tratar de ayudarnos y ayudar a la gente que está pues haciendo seguimiento al terreno o al escenario político. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Se entrega un documento, una exhortación de la Asamblea Nacional aprobada la semana pasada, hay una solicitud formal incluso de uno de los rectores para que se establezca un cronograma electoral y aún no hay respuesta. Sí, efectivamente estamos en una situación muy compleja porque el Consejo Nacional Electoral no está decidiendo. Está esperando las instrucciones del Gobierno Nacional para ver cómo avanza y el Gobierno Nacional no va a hacer nada, no las va a autorizar mientras no tenga claridad sobre el desarrollo en la mesa de diálogo. Y esa es la situación, es decir, tenemos un problema en el cual los presos políticos están siendo utilizados por el gobierno como rehenes, los compromisos que ellos tienen, el Gobierno Nacional, sobre sus contrataciones, financiamientos, los cuales dependen de la aprobación de la Asamblea Nacional, todo este tema bajo la capa de la supuesta guerra económica que ha sido todo este despilfarro y manipulación de todo tipo por los diferenciales cambiarios, es decir, obtener en un sitio dólares a 10 bolívares que en el mercado negro, paralelos, como se quiera llamar, cuesta más de 3.000 bolívares. Esa enorme diferencia ha sido un foco de corrupción que hoy está buscando el gobierno, de ver cómo logra taparearlo y entonces mantiene toda esta presión hacia la oposición para lograr su ratificación en la Asamblea Nacional. Una especie de trueque, o sea, tú me apruebas esto, que a lo mejor se recoge en el documento de los facilitadores y entonces yo acepto ir a unas elecciones. ¿Puede ser eso? Por ahí anda parte del asunto, pero es que aquí es necesario lograr paliar la situación económica y aquí no es posible traer medicinas para suplir a los hospitales sin sacar ese problema de la triangulación cubana, así como en su momento se logró sacar a los argentinos de la triangulación de la comida, que todavía no se resuelve porque este modelo fracasó, no es viable. Entonces, ese problema de los presos políticos, la grave situación para suplir medicinas e instrumentos médicos a los hospitales y el problema del desabastecimiento, esto busca el gobierno que tenga un respaldo porque la Asamblea Nacional ha dicho claramente, toda esa deuda contraída en forma ilegal no será pagada porque no está aprobada por la Asamblea Nacional y entonces nosotros estamos exigiendo que la alternativa a toda esta situación de chantaje es que se realicen elecciones y eso es lo que se espera lograr entre este problema de que en el Consejo Nacional Electoral pueden retrasar las decisiones, pero la crisis no aguanta. ¿Por cuánto tiempo puede seguir retrasando? Porque además el cronograma de lo suyo está atrasado. Las elecciones tenían que haberse hecho el año pasado. Ahora, recuerdas que se anunció, y el país lo sabe, que la señora Lucena dijo que al cierre del primer semestre se realizarían las regionales y al cierre del segundo semestre las municipales, pero sigue avanzando, ya vamos a culminar el primer mes de este año 2017 y no hay anuncios. Así es. Hace 2 semanas, el 8-9 de enero, se reintegró el Consejo Nacional Electoral. Desde esa fecha hasta aquí no se ha reunido el directorio del Consejo Nacional Electoral porque ahí está la exigencia y el compromiso que hubo efectivamente para la realización de las elecciones regionales en las cuales se estableció que deberían realizarse en el primer semestre del año. Para que tengan lugar en junio o en julio, tendría que en este momento ser convocado para comenzar con la actualización del registro electoral, la realización de todas esas auditorías, la definición de las circunscripciones electorales. Quiero recordar que ya para la Asamblea Nacional hubo toda aquella manipulación de circunscripciones en los cuales trasladaron diputados que debían ser electos por el Estado Amazonas, al sur del estado de Aragua, porque ellos consideraban que ese era territorio chavista. Tampoco, por cierto, se ha definido lo de la elección supuesta o nueva elección para los diputados amazonas. Así es, porque eso está metido, digamos, en todo ese chantaje del Ejecutivo Nacional, el cual utiliza claramente el Consejo Nacional Electoral para ello, y entonces nosotros estamos esperando que se tomen esas decisiones para poder instrumentar todo este proceso. Si esto continúa esta semana, a pesar de todas las presiones existentes y corre el riesgo, nosotros
estamos en una situación de que no se van a convocar en lo inmediato las elecciones regionales que tendrían que hacerse, que no les queda más remedio, pero está colocado como un chantaje en la mesa de negociaciones, y entonces debe haber allí pues una alternativa. Naturalmente, eso se está discutiendo la MUD, pero ahí... Ahora, si tú dices que la presión que ejerce el Poder Ejecutivo es tan gruesa, pues seguirá entonces deteniéndose, pudiera presumirse todo este proceso, ¿no? Definitivamente no habrá un pronunciamiento del directorio del Consejo Nacional Electoral. Eso es el riesgo que existe en este momento. Y otra cosa, Vicente, ¿qué pasa si no hay elecciones? Bueno, el problema es que efectivamente, como lo he dicho en varias oportunidades, el gobierno puede atrasar las elecciones como las atrasó todo el año pasado, pero lo que no puede resolver es la crisis económica. Y entonces este problema de abastecimiento, las medicinas, la salud, que continúan atrasando, entonces responsabilidad completa del gobierno. La apertura de estas pocas casas de cambio en la frontera no son la solución, porque mientras persista ese control de cambio y esa moneda a esos precios como es vendida dentro del Banco Central, dentro del Ministerio de Finanzas, que existe toda allí una manipulación en estos diferenciales entre el precio que venden el dólar y a cómo termina estando en el mercado, en la no negociación real. Paralelo, sigue, así es. Claro, y podrá a lo mejor, si hay más casas de cambio, bajar un poco, pero el problema de fondo es mucho más serio, es mucho más grave, no se corrige con aperturas de casas de cambio. Así es que este proyecto no funciona, fracasó hace mucho tiempo, solamente creen en él Cuba, Corea y el gobierno de Venezuela. De resto, esto fracasó totalmente. Y aquellos gobiernos oportunistas que les sacan un buen provecho económico, pueden imaginar, que sigan aprovechando. Pues Rusia y China no son tontos para nada, los gobiernos de esos países. Que sigan aprovechándolo como lo está aprovechando Cuba. Y ese es el problema, ese es el fondo del asunto. Este chantaje está sujeto pues a las decisiones del Consejo Nacional Electoral. De allí que estas manifestaciones como las de ayer se van a continuar produciendo y vamos a continuar presionando. Ya la MUD se pronunciará probablemente mañana o pasado mañana, en los próximos días, cuál es su opinión sobre estas alternativas para buscar procesos en los cuales se garantice que existe un compromiso de elecciones y liberación de los presos políticos, logrando mecanismos de verificación para que realmente se constate que los compromisos se estén cumpliendo. Ahora, hay algunos miembros de la Mesa de Unidad que ya han expresado públicamente que es poco probable que avalen ese documento de los facilitadores, porque eso lo que hace es darle mayor tiempo y estirar el espacio de tiempo del gobierno. Sí, pero el problema... Para la no realización de un proceso electoral. Claro, pero lo están ganando tiempo para llegar a ningún sitio. Si tuviesen la posibilidad de que aquí dentro de 3 meses esto fuese a mejorar, no, porque vemos la situación del petróleo, la corrupción, la mala administración dentro de PDVSA impide que se produzca más petróleo, y que no solo se está incrementando la producción, sino ha disminuido en los últimos 5 o 6 años claramente. Entonces, por más que aumente el precio del petróleo, la disminución en la producción pues no compensa los ingresos. Eso es inevitable. Ahora, finalmente, Vicente, ¿hay alguna fecha tope para que tenga que pronunciarse el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones regionales, por ejemplo? Si no son convocadas en lo que queda de mes de enero, no se va a realizar esas elecciones antes del mes de julio. Y entonces, en la medida que esto continúe dilatándose, eso va entonces a cabalgar sobre las elecciones, alcaldes y concejales, presionar sobre su realización en conjunta con todas las complicaciones que existen para la definición de circunscripciones electorales y candidaturas, en las cuales la MUD también ya solicitó, que aspira a que la elección que sea convocada, sea cual sea, los candidatos de la MUD deben ser escogidos por elecciones primarias, y eso agrega unos meses antes. Sí, señor. Bueno, hablamos del tema de la legalización de los partidos, que también es otro problema que está allí presente. Bueno, ya habrá otra oportunidad. Gracias a Vicente Bello. Amigos, una pausa, al retorno, el segmento de lo actual. Hola Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tweet a nuestras cuentas, @Lo Actual en Twitter, en Instagram, Lo Actual Piso TV, y mis redes sociales personales, Andreina Castro 1 en Snapchat y Twitter, Instagram, andreina.castro.
Hoy iniciamos con la lamentable noticia de la artista multifacética Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé, quien murió ayer a los 41 años a consecuencia del cáncer de seno que padecía. Nacida el 1 de octubre de 1975, fue modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante y madre de 2 hijas de corta edad. A principios del 2014 le diagnosticaron un tumor y tuvo que ser operada en abril de ese mismo año, aunque luego sufrió de diversas recaídas. Fue una de las modelos españolas con mayor proyección internacional. Comenzó de la mano de Lidia Delgado y poco a poco hizo una gran carrera con el nombre de Eleonora Bosé. Al poco tiempo se trasladó a Nueva York, desde donde tuvo gran éxito en ese lugar y en el resto del mundo. Paz a su alma. Y cambiamos ahora de tema y lo hacemos con que la hija mayor de Michael Jackson ha debutado en la industria de la moda como modelo de Chanel. La joven de 18 años realizó una sesión de fotos, dando comienzo así a su rol de rostro en una de las icónicas marcas más importantes del sector. Con un look que hacía recordar a Madonna en los años 80 o la mítica Marilyn Monroe, Jackson se lució en los alrededores de la Torre Eiffel. En su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a modelos que vestía como soldados de la Segunda Guerra Mundial. Jackson llegó a la capital francesa con su pareja, el músico Michael Snuddy, con quien también subió una fotografía a Instagram. NBC se prepara para traer el reboot de la serie de cómics de los 90 Witchblade. La cadena ya ha encargado la producción de un episodio piloto, según ha publicado The Hollywood Reporter. La serie fue adaptada en el 2001 para TNT y fue protagonizada por Jancy Butler y duró 2 temporadas que fueron además emitidas entre el 2001 y el 2002. Witchblade se centra en Sarah Pezzini, una detective de homicidios que descubre un brazalete que la dota de increíbles habilidades en la resolución de crímenes. El brazalete, conocido como Witchblade, también prepara a Sarah para luchar con las fuerzas sobrenaturales del mal. Múltiple, la nueva película protagonizada por James McAvoy, ha sido todo un éxito. La crítica internacional definió la cinta como la mejor película del director de Sexto Sentido después de tantos años. El estreno además ha complementado esta descripción al posicionarse como la número 1 de la taquilla estadounidense, recaudando más de $40 millones en Estados Unidos y 45 millones en todo el mundo en tan solo 4 días. Su gran éxito ha permitido que el cineasta americano decida llevar a cabo una secuela que también contará con el intérprete de X-Men como personaje principal. El próximo 25 de febrero, un día después de los premios Oscar, tendrá lugar en Los Ángeles los premios Razzie 2017. En ella se darán cita a algunas de las consideradas por los votantes como las peores películas del año, siendo las series y las líderes de las nominaciones las secuelas de Zoolander con 9 nominaciones, Batman vs. Superman con 8, Dirty Grandpa con 6, Dioses de Egipto con 5, Hillary's América con 5, Día de la Independencia con 5 y Alicia a través del espejo con 3 nominaciones. Bien sabemos que además también Ben Affleck y Zac Efron se disputan como peor actor en los premios Frambuesa de Oro por los papeles que interpretaron durante el 2016. Y así, amigos actuales, nosotros entonces finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar la emisión meridiana y estelar de su noticiero de Televen. El pase contigo, Carlos, adelante. Bien, gracias. Oye, estar en esos premios es terrible, ¿no? Hasta con el todo. Cuéntanos un poquito más de esos premios. Oye, vale, pobre Zac Efron. De verdad que no estaba tan mal en el 2016. Yo no entiendo de verdad por qué la nominaron. Y pobre Ben Affleck, chicos. Ay, bueno, Ben Affleck tiene sus cosas. Bueno, Oh, Dios. lo haremos en otra oportunidad. Bueno, tenemos que despedir. Feliz día, Venezuela. Chao. Chao, amigos.